Ingresos de la Iglesia. Por alguna razón, no es habitual hablar de ello en la sociedad. Es casi como si uno se asomara a un lugar donde no es ético mirar, a un territorio prohibido. Todo el mundo entiende perfectamente que Dios y el dinero son conceptos mutuamente excluyentes, incompatibles. Sin embargo, superando esta extraña incomodidad, ¿con qué asocian ustedes los ingresos de la iglesia? Venta de velas, íconos, donaciones, rituales eclesiásticos. Pero eso es solo la punta del iceberg, su parte visible en la superficie. Miles de millones de dólares ocultos bajo las aguas permanecen en la sombra y en su mayoría no se declaran. ¿Cuáles son los fondos reales de las distintas denominaciones del cristianismo y de qué tienen miedo? La mayor religión del mundo por número de seguidores es el cristianismo. Más de 2.600 millones de personas profesan esta fe. Con semejante número de creyentes, ¿se imaginan el enorme flujo de dinero que se genera? Intentemos hacer algunos cálculos. Si cada creyente donara tan solo $10 al año, se calcula que la cifra ascendería a 26.000 millones de dólares anuales. Eso ya suena bastante impresionante, ¿verdad? Sin embargo, las cifras reales les sorprenderán aún más. Según el Centro para el Estudio del Cristianismo Mundial, para 2023, los ingresos anuales de los cristianos de todo el mundo ascienden aproximadamente a 56 billones de dólares estadounidenses, de los cuales casi el 1,5% se destina a la religión. Y eso supone 945 millones de dólares estadounidenses. En Estados Unidos, el 68% de la población es cristiana, y entre ellos el 40% son protestantes. Casi 21 millones de ciudadanos estadounidenses donan cada mes el 10% de sus ingresos a la iglesia. Como resultado, las comunidades de Estados Unidos recaudan anualmente 74.500 millones de dólares. Analicemos ahora la mayor confesión cristiana, el catolicismo, que cuenta con unos 1.200 millones de creyentes. Los expertos afirman que la Santa Sede no es solo el centro espiritual, sino también uno de los actores más influyentes en los mercados mundiales. Los ingresos reales de sus actividades superan con creces las estadísticas publicadas oficialmente. Solo según los datos oficiales del exministro de Finanzas del Vaticano, el Vaticano contaba en 2021 con 3.900 millones de euros en activos totales. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como mormones, tampoco es tímida en cuanto a su riqueza, ya que recauda anualmente unos 7.000 millones de dólares en donaciones. Los ingresos anuales de la Iglesia Ortodoxa rusa se dieron a conocer por última vez en la década del 2000. El sociólogo Nikolai Mitroin escribió sobre ello, estimándolos aproximadamente en 500 millones de dólares. Cree que, junto con el crecimiento general de las economías de los países ortodoxos rusos, estas cifras en dólares o en euros se han multiplicado casi por 10. Entonces, ¿qué vemos? Las iglesias cristianas poseen enormes recursos financieros y sus riesgos superan con creces las cifras oficiales. Gracias a las donaciones de los creyentes y a sus cuantiosos activos, estas organizaciones religiosas ocupan una posición muy influyente en el mundo. ¿Saben que en muchos países los creyentes ni siquiera tienen la opción de donar o no? Pagan un impuesto obligatorio sobre la fe, o el llamado impuesto eclesiástico.
Los miembros de las congregaciones religiosas de Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Islandia, Suecia y otros países están obligados a pagarlo. Se deduce automáticamente de sus nóminas. Por ejemplo, en Dinamarca, este impuesto constituye la mayor parte de los ingresos de la iglesia danesa. El porcentaje del impuesto depende de la congregación y del ingreso imponible. En Alemania, el derecho a imponer el impuesto eclesiástico, Kirchensteuer, está establecido en la Constitución, según el portal en línea Statista. En Alemania, los ingresos de las iglesias católica y protestante debidos al impuesto eclesiástico superan los 12.000 millones de euros anuales. Para no pagar el impuesto eclesiástico, muchos creyentes en Alemania abandonan la iglesia. En 2022, la iglesia perdió casi 900.000 feligreses, pero no es tan fácil dejar la iglesia. Hay que dirigirse al tribunal administrativo y pagar entre 10 y 60 euros. Además, todos los que no pagan el impuesto eclesiástico dejan de tener derecho a confesiones, comuniones y servicios funerarios. Aún así, hay tantas personas que desean hacerlo que tienen que esperar casi un año para presentar una demanda ante el tribunal. Así pues, hemos visto datos de dominio público sobre los ingresos de las iglesias de diversas confesiones. Pero un ciudadano de a pie no puede averiguar los ingresos reales de las instituciones religiosas porque la iglesia tiene un estatus especial en casi todos los países. No tiene que presentar ningún informe sobre sus actividades, revelar de dónde procede el dinero ni pagar impuestos. Es una situación muy conveniente, ¿no? Las iglesias ortodoxa y católica rara vez comentan el aspecto comercial de sus actividades y actúan con extrema discreción. Sin embargo, cuando los flujos financieros y los activos se vuelven excesivamente enormes, cada vez resulta más difícil ocultarlos y acaban convirtiéndose en un asunto de interés público. Entonces, ¿qué son las iglesias cristianas en términos económicos? Son gigantescas corporaciones que reúnen a decenas de miles de agentes independientes y semi-independientes, entre ellos cada parroquia, iglesia, monasterio y cada sacerdote. Pero a diferencia de las corporaciones, las iglesias no pagan impuestos. La actividad religiosa está exenta de impuestos. La iglesia goza de inmunidad religiosa y no está sujeta a leyes seculares. Ahora, profundicemos en cómo la iglesia cristiana obtiene sus ingresos y qué activos posee, además de las donaciones de los creyentes y los impuestos relacionados con la fe. En 2005, el canal de televisión CNBC informó de que la Iglesia Católica Romana poseía más bienes inmuebles que cualquier otra organización del mundo. Además, la Iglesia Católica posee 177 millones de acres de tierra en todo el mundo, lo que la convierte en una de las mayores terratenientes no estatales a nivel mundial. Una estimación aproximada de los recursos financieros de la Santa Sede y del Vaticano como órgano central del gobierno y no de las diócesis ronda los 5.000 millones de euros. Mientras tanto, el valor de sus bienes inmuebles se estima en más de 6.000 millones de euros. Esta estimación es solo una pequeña parte de los activos de la Iglesia Católica. La evaluación aproximada de los activos en todas las comunidades religiosas y diócesis de la Iglesia Católica asciende a más de 2 billones de euros. Según el informe oficial de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, APSA, la Iglesia Católica posee 4.051 propiedades inmobiliarias en Italia y unas 1.120 en el extranjero, sin incluir las embajadas en todo el mundo.
Según documentos oficiales, la Santa Sede posee bienes inmuebles como inversiones en prestigiosas zonas de Londres, Ginebra, Lausana y París. Según informa Catimerini, el patrimonio de la Iglesia Católica griega se valoró en 700 millones de euros en 2008. El exministro de Finanzas cree que esta cifra no es inferior a los 1.000 millones de euros. Eso sin contar el patrimonio de algunas parroquias, algunas de las cuales son muy ricas, y los bienes de propiedad directa de las 80 diócesis griegas que gozan de una importante independencia. La Iglesia Católica griega es el segundo terrateniente de Grecia, después del Estado, con una superficie aproximada de 321.000 acres. La Iglesia Anglicana ha sido durante mucho tiempo la principal terrateniente del Reino Unido, pero en los últimos 20 años ha vendido gran parte de sus activos para formar una cartera de inversiones valorada en 6.700 millones de dólares. La Iglesia Ortodoxa rusa es una de las mayores propietarias de Rusia, con activos comparables en valor a entidades tan grandes como Gazprom. Sin embargo, la información sobre sus propiedades no es accesible al público en general. El fondo de la Catedral de Cristo Salvador de Moscú alquila sus instalaciones para eventos. Además, en el recinto de la catedral hay un lavadero de coches, servicio de neumáticos, estacionamiento de pago, tintorerías y numerosos kioscos comerciales. La Iglesia Ortodoxa rusa también gana dinero como promotora inmobiliaria a través de su centro de programas de inversión. Empresas externas realizan trabajos de construcción y reciben una participación en los proyectos terminados. Entre otros proyectos eclesiásticos se encuentran complejos residenciales y hoteles en diversos distritos de Moscú y ciudades de Rusia. La Iglesia Mormona posee una empresa de desarrollo llamada Hawaii Reservers, que gestiona 7.000 acres en la isla de Oahu, donde construyen viviendas residenciales y alquilan inmuebles comerciales. Su empresa gestora, Utah Property Management Associates, posee en parte el mayor centro comercial de Utah, el City Creek Center, en el que invirtieron $2.000 millones. El centro comercial, con techo de cristal retráctil, está situado frente a la iglesia principal de Salt Lake City. Cuenta con 5.000 plazas de estacionamiento, 100 tiendas y restaurantes. Los mormones también son propietarios de la empresa AG Reservers, que posee granjas agrícolas, cotos de caza, jardines y ranchos en Estados Unidos, con un valor total de unos $1.000 millones y una superficie de 290.000 acres. Estos techos demuestran que las organizaciones religiosas poseen vastos activos en todo el mundo. Hablemos ahora de los bancos, las inversiones y los proyectos comerciales de las iglesias cristianas. Como hemos dicho, las iglesias católica, ortodoxa y protestante tienen derecho a no revelar sus ingresos y a no rendir cuentas a los gobiernos. Esto no impide que estas organizaciones realicen actividades comerciales y de inversión activas, sino que las fomenta. En el verano de 2008 se hizo público un balance clasificado del Vaticano, cuya copia obtuvo el periódico católico The Tablet. El informe mostraba datos sobre las reservas de efectivo por un valor de 340,6 millones de euros, acciones y valores por valor de casi 520 millones de euros, así como toneladas de lingotes de oro por valor de 19 millones de euros. En 2013, el Vaticano publicó datos financieros según los cuales sus reservas de oro y metales preciosos ascendían a unos $30 millones estadounidenses.
Sin embargo, hay otra información que dice que el 49% de las reservas mundiales de oro pertenecen al Vaticano. El obispo Rafael Rodríguez Guillén escribió sobre esto en su investigación titulada Finanzas del Vaticano. Una gran parte de estas reservas está almacenada en el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en el Banco de Inglaterra y en bancos suizos. El historiador Barón Abro Manhattan escribe en su libro The Vatican Billions que el Vaticano tiene miles de millones de acciones en las corporaciones internacionales más poderosas como Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, TWA, etc. El Vaticano tiene grandes inversiones con los Rothschild de Gran Bretaña, Francia y América, con el Hambros Bank, con el Credit Suisse de Londres y Zurich. En los Estados Unidos tiene grandes inversiones con el Morgan Bank, el Chase Manhattan Bank, First National Bank of New York, el Bankers Trust Company, entre otros. El presupuesto de la Iglesia Ortodoxa Rusa se publicó por última vez en 1997 bajo el patriarca Alexei II. En él se informó de que la Iglesia Ortodoxa Rusa recibía la mayor parte de su dinero de la gestión de sus fondos temporalmente libres, colocándolos en cuentas de depósito, comprando bonos del gobierno a corto plazo y otros valores, y de los ingresos de las empresas comerciales. Desde entonces, las finanzas del Patriarcado de Moscú, el aparato central de la Iglesia Ortodoxa Rusa, han sido un secreto bien guardado. La Iglesia Ortodoxa Rusa también mantiene ahorros y realiza actividades de inversión a través de bancos afiliados a la Iglesia. Uno de ellos es el Sofrino Bank, y otro banco cercano a la Iglesia es el Joint Stock Banco Comercial Peresbet, donde la Iglesia posee oficialmente el 49,7% del capital. En 2014, el Banco Central de Rusia revocó la licencia del Banco Sofrino. El tribunal dictaminó que en 2013-2014, el antiguo presidente del Consejo de Administración del banco emitió a sabiendas varios préstamos no reembolsables a empresas en un solo día por más de 500 millones de rublos. En julio de 2012, la revista RBC publicó su propia investigación con el objetivo de averiguar qué posee la Iglesia Ortodoxa Rusa y hasta dónde llegan sus intereses empresariales. La lista incluía un hotel de lujo, bancos, edificios, importaciones de vehículos BMW, así como fábricas grandes y pequeñas, construcción, comercio mayorista y minorista y agricultura. Según la publicación, los ingresos anuales de la Iglesia Ortodoxa Rusa procedentes de donaciones y otras fuentes ascienden a 100 a 150 millones de dólares en efectivo. Parte de estos fondos son invertidos por los funcionarios eclesiásticos en proyectos empresariales. Según las estimaciones más conservadoras, todas las empresas comerciales controladas por la Iglesia Ortodoxa Rusa generan cerca de 20 millones de dólares al año, mientras que el valor de sus activos se acerca a los 80 millones de dólares. Como informó el RBC en 2016, anteriormente la diócesis de Ekaterimburgo poseía una gran cantera de granit, y una empresa de seguridad, Dersava. La diócesis de Vologda poseía una fábrica de productos y estructuras de hormigón armado. En la actualidad, la diócesis de Kemerovo es propietaria al 100% de la LLC, Compañía de Inversiones y Construcción de Kuzbass, propietaria del Centro Informático de Novokurnest y de la Agencia Europa Media Kuzbass. Las propias iglesias no pueden vender servicios ni productos. Las etiquetas con el precio de las velas y los iconos de las iglesias significan una cantidad aproximada que hay que donar.
Por cierto, ¿sabían que la fabricación de velas es un negocio increíblemente rentable? Según informa Rambler, la mayoría de las velas de iglesia se fabrican en la fábrica de Sofrino. En Rusia hay otros fabricantes de velas, pero el clero está obligado a comprar velas específicamente a Sofrino, que pertenece a la Iglesia Ortodoxa rusa, para que el dinero no salga de la cartera de la iglesia hacia la de otros. El costo de una vela de 3 gramos es de aproximadamente 20 a 40 cópex. Al fin y al cabo, este producto no consiste en cera pura. El material más caro en la producción de velas se compra a los apicultores a 250 rublos el kilogramo. Puede ser solo un pequeño porcentaje de ella. Sin embargo, estas velas que nos venden en las iglesias por 20 a 40 rublos cada una. Si hacemos unos cálculos sencillos, obtendremos un beneficio de al menos el 1000%. ¿Qué les parece semejante margen de beneficio? ¿No creen que esas donaciones se parecen más al comercio? Por supuesto, generan importantes ingresos para las organizaciones religiosas. La Iglesia Ortodoxa Serbia es una de las empresas más prósperas de Serbia y ocupa el tercer lugar en cuanto a ingresos, solo superada por las industrias petrolera y eléctrica serbias, según el periódico serbio Blitz. Por supuesto, la Iglesia Ortodoxa Serbia no está registrada como empresa y, sin embargo, según una encuesta realizada por el Blitz, sus 40 diócesis recaudan unos 140 millones de euros anuales. Dentro del complejo eclesiástico se alquilan edificios, se arriendan terrenos y se abren instalaciones industriales y bodegas. Solo la diócesis de Sahumje y Herzegovina exportan unas 100,000 botellas de su vino a Estados Unidos, y los beneficios de la iglesia se invierten en hoteles, bodegas, agricultura y turismo, lo que convierte a los obispos serbios en uno de los mayores inversores. Se calcula que en los últimos años los obispos han invertido varios cientos de millones de euros en instalaciones no destinadas al uso eclesiástico. Y no crean que se trata de un fenómeno único. Organizaciones religiosas de todo el mundo están demostrando que no solo saben cuidar de las almas, sino también hacer crecer sus negocios. Por ejemplo, el Mission Investment Fund, el fondo de la Iglesia Luterana en América, que recibe préstamos sin intereses como organización sin ánimo de lucro, se dedica a conceder préstamos ofreciendo hipotecas al 5% de interés anual, mientras que la Iglesia Adventista Protestante del Séptimo Día de Nueva Zelanda ganó $86,1 millones en 2011 gracias a las inversiones exitosas. Bueno, resulta que la religión moderna y los negocios están estrechamente entrelazados y algo completamente inesperado puede esconderse tras las numerosas puertas sagradas. ¿Por qué ocurre esto? La razón se encuentra en el pasado distante. Hace ya 2000 años después de la partida de Jesús, su enseñanza fue distorsionada por el anticristo Pablo, que utilizó la enseñanza de Jesucristo para crear una institución de poder sobre las personas que proporcionaba grandes flujos de dinero a sus líderes espirituales. Esta institución de poder era y sigue siendo una estructura jerárquica bajo la autoridad de obispos y presbiteros. Pablo no solo los colocó por encima del resto de la congregación, sino que también les dio autoridad para administrar los bienes de la congregación. El sistema jerárquico de poder y flujos de ingresos de la institución religiosa que Pablo creó hace 2000 años sigue funcionando con éxito en la actualidad,
generando enormes ingresos para quienes se encuentran en la cúspide del sistema. La economía de la Iglesia Ortodoxa moderna es un rígido sistema vertical que funciona según el principio de estricta subordinación. Todos los templos y monasterios están obligados a realizar aportaciones a sus respectivas diócesis que, a su vez, envían fondos al patriarcado principal. Según RBC, un medio de comunicación ruso, las iglesias rusas destinan un determinado porcentaje de las donaciones recibidas a sus diócesis. En todas las iglesias, la recaudación de las contribuciones está controlada por un obispo de rango superior que, a su vez, rinde cuentas al patriarcado. El porcentaje de las contribuciones, según los rectores sacerdotes responsables, varía del 10 al 50%. Si un sacerdote no aporta la cantidad requerida a la diócesis, se le sustituye rápidamente por alguien que pueda gestionarlo mejor. Cada año aumenta la cuantía de las contribuciones, se quejaron los sacerdotes de las iglesias regionales a un corresponsal de RBC. Uno de los rectores de una iglesia cercana a Moscú explicó que antes enviaba el 10% a la diócesis, pero ahora es el 27%. En la Iglesia Católica existe un diezmo similar. Una vez al año, el domingo más cercano a la fiesta de Pedro y Pablo, las iglesias de todo el mundo recaudan el óbolo de San Pedro, que se envía directamente al Papa. Según los últimos datos disponibles, en 2011 ascendió a $70 millones. Las organizaciones religiosas se encuentran en el sorprendente papel de gigantes comerciales, al tiempo que ocultan sus ingresos y eluden la presentación de informes financieros. Se dedican audazmente a amplias actividades comerciales y de inversión. Resulta que los principios espirituales pueden tener detrás importantes recursos financieros y activos, incluidos lingotes de oro, valores e incluso acciones de empresas mundiales. Pero la forma en que se utilizan estos fondos sigue siendo un misterio. Tal vez sea este el secreto de su prosperidad secular. Sin embargo, ¿en qué se gastan estos importantes, como vemos, fondos? Las iglesias tienen derecho a no responder a esta pregunta. La prueba de que los siervos de Dios no son reacios a sacar provecho de la caja de limosnas son los atributos de la vida lujosa de muchos pastores, que ellos mismos, sin embargo, no califican de otra cosa que de bendición de Dios y de necesidad operativa. En concreto, según la influyente publicación empresarial estadounidense The Economist, el cielo bendijo al pastor de una de las iglesias del estado de Georgia con un Rolls Royce y un jet privado, y a su colega con una casa de $2 millones, además de un jet de 10 millones. En su investigación, la CNN descubrió que al menos 10 de los 34 arzobispos activos de Estados Unidos viven en mansiones valoradas en más de $1 millón. Estas mismas diócesis son las que realizan las mayores inversiones. La Arquidiócesis de Chicago ha convertido más de $100 millones en acciones de petróleo y gas en los últimos años, mientras que en la Catedral de Nueva York está considerado el mayor propietario de bienes inmuebles en Manhattan. La situación es la misma en otras confesiones cristianas. No solo poseen villas de lujo, sino también jets privados, yates y coches de alta gama. ¿Es para tales fines que la gente común lleva donativos a la iglesia? Tales bendiciones de Dios y necesidades operativas se aseguran a expensas
de la gente común, que cree que llevando sus ingresos al templo, pagando el impuesto eclesiástico, comprando íconos y velas, donando para la construcción de templos y contribuyendo a la caridad a la que se dedica la Iglesia, está haciendo la obra de Dios y podrá alcanzar la vida eterna. Muy a menudo, los ingresos que recibe la Iglesia no solo se destinan a la vida lujosa de los dirigentes de la Iglesia, sino también a actividades que no están asociadas a la Iglesia en modo alguno. La ética de tales ingresos es muy cuestionable. En 2008-2009, la Iglesia Católica se vio envuelta en varios escándalos relacionados con la participación de órdenes católicas en inversiones en negocios poco éticos, incluida la pornografía. Por ejemplo, el banco más antiguo de Alemania, Pax Bank, fundado por monjes católicos, fue acusado de violar los valores de la moral cristiana por invertir en activos financieros de Kuwait, fabricante estadounidense de productos farmacéuticos, y en acciones de la BAE Systems, empresa internacional especializada en la producción de submarinos nucleares, sistemas de misiles y aviones de combate. Las inversiones más significativas de Pax Bank se realizaron en la industria tabaquera, adquiriendo acciones del British American Tobacco e Imperial Tobacco por más de 870.000 euros. En 1984, el Banco Vaticano acordó pagar $242 millones a 3 bancos prestamistas como compensación por la implicación del Vaticano en una trama de blanqueo de dinero del banco de Roberto Calvi, el Banco Ambrosiano, que quebró dejando tras de sí una deuda de $1,2 mil millones. Una subsidiaria de la editorial alemana Wetbild, propiedad al 100% del clero del país, publica libros de contenido polémico. Cógeme aquí y cógeme ahora, o Historias sucias. La organización católica compró Wetbild hace más de 30 años y ha invertido 182 millones de euros en la empresa desde entonces. En 1998, la editorial adquirió otras 5 editoriales, incluido el 50% de Troemer Naur, que publica libros de contenido erótico. No obstante, Wetbild sigue manteniendo su posición de liderazgo en el mercado editorial alemán y la Iglesia Católica Alemana sigue siendo propietaria de una parte de él. Toda esta información demuestra lo absurdo de las actividades de las organizaciones religiosas y su absoluta incoherencia con el propósito que se fijan: servir a Dios y a las personas. Entonces, ¿a quién sirven realmente? ¿A Dios o a las riquezas? Pero el shock definitivo se produce por el siguiente hecho. Según los datos de organizaciones sin ánimo de lucro que hacen un seguimiento de los abusos sexuales cometidos por el clero, los dirigentes de la Iglesia Católica en Estados Unidos han pagado a las víctimas de abusos más de $2.000 millones desde principios de la década de 1980 hasta 2018. ¿Se imaginan que el dinero que donan a las iglesias se destina a indemnizar a víctimas de abusos sexuales perpetrados por ministros de la Iglesia? ¿Se han preguntado al menos una vez en su vida quién financia toda la pompa, el lujo, los aviones, los yates y las vías? Pero no es aceptable contar el dinero de los demás, especialmente cuando se trata de los miembros del clero. ¿Acaso ese fue el ejemplo que dio Jesús?
¿Acaso fue eso lo que él dijo? Saquen sus propias conclusiones. Está claro que esto es simplemente un negocio, y como cualquier imperio empresarial, protegerán sus activos utilizando todos los métodos y medios disponibles y prohibidos. Y como pueden ver, incluso basándose en fuentes abiertas e información disponible públicamente, el legado de Pedro y Pablo sigue vivo y próspero. ¿Cómo entonces así es ahora? Nada ha cambiado. Por esta misma razón, representantes de diversas organizaciones religiosas están buscando fondos del proyecto internacional Sociedad Creativa, al igual que están buscando fondos del movimiento internacional social Alatra, cuyos voluntarios son participantes activos del proyecto Sociedad Creativa, junto con muchas otras organizaciones y personas de todo el mundo. Tanto la sociedad creativa como Alatra son percibidos por los representantes de las organizaciones religiosas como competidores que, a juzgar por la envergadura de sus actividades, deben de tener el mismo capital financiero que ellos. Intentan encontrar una fuente de ingresos sin darse cuenta de que ni el proyecto Sociedad Creativa ni el movimiento Alatra tienen dinero ni propiedades, ya que estos proyectos actúan como dijo Jesucristo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Guiados por estos principios, tanto la sociedad creativa como el movimiento Alatra siguen la verdad impartida por los mensajeros de Dios, sobre cuyas enseñanzas se establecieron los cimientos de todas las religiones. La sociedad creativa y Alatra no son competidores de nadie y no quitan el dinero a nadie. De lo que nos acusan algunos representantes de organizaciones religiosas es exactamente de lo que hacen ellos mismos. Los voluntarios de Alatra, como muchas otras personas honestas, apoyan el proyecto Sociedad Creativa. Y no tenemos ningún derecho moral a permanecer en silencio cuando se violan los derechos legítimos de nuestros participantes. En este caso, se trata de los voluntarios del movimiento Alatra, porque sus derechos están siendo violados para violar los nuestros.